Que el Señor les bendiga. Aló, aló, aló. Aló, aló, aló. Que el Señor les bendiga. Voy a pedirles un favor. ¿Quiénes traen Biblia? Levántela. Normalmente, pueden bajarla. Normalmente muchos traen la Biblia en el teléfono también. Voy a pedirles por favor, los que traen la Biblia en el teléfono, que si pueden apagar el teléfono. Y los que andan un teléfono que no lo usan, que no tienen por qué esperar una llamada porque estamos en la hora del momento del Señor, que apaguemos el teléfono, por favor. Amén. Si alguno ocupa una copia del mensaje, no siga las citas bíblicas, porque como no tiene teléfono, yo le puedo facilitar la copia. Pero por favor, al final van a entender por qué razón el pedir que apaguen los teléfonos. ¿Cuántos de nosotros recordamos aquel regalo que se nos dio? Un regalo que en algún momento nos dieron a cada uno de nosotros y fue inolvidable para nosotros. A mí no se me olvida, referente a este día que pasó, el Día de los Enamorados. Muchos pusieron ahí en las redes sociales algunas notas y es agradable. Pero a mí no se me olvida, hace 43 años, un regalo que yo le di a mi esposa, el primer regalo que yo le di a ella un Día de los Enamorados. Y fue un dormilón. Hay muchos jóvenes que no saben qué es un dormilón, pero algunos adultos sí conocen qué es un dormilón. Es un peluche que está recostado en sus brazos y con la colita como levantada, y ese bendito peluche duró como 30 años en mi casa y era intocable y no se le regalaba a nadie. Mi esposa lo cuidó. Después no sé qué lo hizo, no sé en qué paró ese peluche, pero o sea, no supimos más de él. Duró casi 30 años. Y eso fue un regalo para nosotros que era intocable, era aquello que para nosotros o para mi esposa era un buen recuerdo. Me imagino que más de uno de nosotros recordamos bien, tal vez aquel primer regalo que nos dieron nuestras parejas. Y algunos, por la no muy larga edad o años de matrimonio, puede ser que ahí los tengan o de noviazgo, y ahí los guardan. Eso es agradable. El tema, un regalo incomparable. Ese es el tema del mensaje. Vamos a tratar de desarrollar un poquito en las Escrituras, en 1 Corintios, capítulo 11. Un tema el cual muchas veces, muchos hermanos, hemos pasado aquí adelante y leemos, mas muchas veces no explicamos y muchas veces nosotros no ponemos atención a qué se refiere este pasaje en la Escritura. 1 Corintios capítulo 11. Vamos a tratar de desarrollar los versículos del 17 al 34. Recordemos primero, para hacer un poco repaso, ¿qué era la iglesia de Corintios realmente? Una iglesia a la cual era y fue la iglesia más carnal que hubo en ese momento. Una iglesia llena de problemas, una iglesia que causó muchas dificultades. Los hermanos ahí comenzaron a hacer cosas que no eran lo que se esperaba de una iglesia de Cristo. Ahí era un relajo total. Todo el mundo hablaba en lenguas, ahí todo el mundo tenía dones, eran presuntuosos. Ellos presumían de todo lo que tenían y de lo que hacían. Se comenzaron a juntar en pequeños grupos, se comenzaron a formar divisiones y fue donde Pablo les escribió la primera y la segunda carta.
Esas cartas fueron escritas como en el año 54 y la segunda en el año 57. Pero ahí suceden un montón de cosas que se salen del contexto, se salen de la realidad de lo que Dios quería con la iglesia de Cristo. En la primera carta no hubo tanto problema. En la segunda carta hasta lo atacaron a Pablo. Comenzaron a dudar hasta de su apostolado. Vamos a comenzar con el versículo 17, que Pablo comienza diciéndoles, versículo 17, capítulo 11, dice así: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Oiga las palabras que les están diciendo ahí. Palabras duras. Yo estaba poniendo la atención a la clase que estaba dando mi hermano Joaquín, y mi hermano dijo algo que es cierto. Qué difícil es pararse aquí adelante y tener que decir cosas que muchas veces duelen. ¿Por qué yo pedí que pagáramos los celulares? Porque muchas veces los celulares sirven y traen la Biblia, no digo que no, pero hay momentos donde hay hermanos metidos en las redes sociales en el momento del culto, y lo que menos están siguiendo es la lectura bíblica. Y eso es duro, porque hay que ser conscientes de qué se trata estar en el día del Señor, como decía mi hermano. Es intocable. La reverencia tiene que estar en todos nosotros para ese momento. Amén. Es muy fácil pararse aquí y predicar, y es muy fácil llegar y decir, hermanos, es que esto y esto, pero yo no lo practico. El que se para aquí y predica tiene que ser ejemplo y tratar de mejorar si es que también está fallando. Muchas veces un hermano pasa adelante y dice, hermanos, es que no nos reunimos, pero es el primero que no llega. Es muy fácil decirlo, pero el mensaje es de mi espalda para adelante. El mensaje es para todos y me toma en cuenta a mí también. Amén. Vamos a comenzar con el versículo 17, y dice: al anunciar esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Si lo comparamos con el versículo 2, vean lo que dice el versículo 2, en el mismo capítulo: os alabo, hermanos, porque todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Qué diferente acá. Pablo primero viene y los alaba, y después viene y les dice que en esto no los alaba. Ellos se preocuparon porque Pablo tuviera las cosas y se preocuparon por Pablo, pero lo que Dios quería, ellos no se preocuparon. El preocuparse en estar en el momento del culto, de adoración a Dios, hay que estar con reverencia. Tiene que haber reverencia. Es increíble que muchas veces, yo tuve niños pequeños y tengo como 30 años de estar dentro de la iglesia, y mis hijos fueron pequeños cuando estaban en la iglesia. Y yo sé lo que es luchar con un niño para que el niño ponga atención y se esté quedito. Pero qué difícil es cuando usted llega y se mete a un cine, y en una película de niños están todos los chiquitos que parecen lechuzas, con los ojos pelados y así. Todos ponen atención, y no hay que estarlos regañando. Ponga atención, vea lo que es. No, uno es el que se distrae, los niños están poniendo atención. Pero en un culto de adoración, hasta nosotros los padres muchas veces somos irreverentes y provocamos a que los niños no tengan esa reverencia. Debemos de tener la educación y la reverencia para Dios. Amén. No es una exhortación, es una llamada de atención para todos y para mí también. Dice, en la segunda carta, ya no puede alabar, y vamos a ver las razones. Ya él no puede alabarlos, ya no les puede decir, ahora sí, sigan, ustedes están bien. Y ahí vamos a ver las razones por las cuales se habían apartado totalmente de lo que Cristo les había enseñado.
y les había recomendado que hicieran. En versículo 17, que anteriormente Pablo les había hablado, pero ahora los cristianos de Corinto, al celebrar la cena del Señor en ese lugar, ya no se estaban edificando, ya que había problemas. En el versículo 17 comenzaron un montón de cosas a fallar. Ya no se cuidaban unos a otros. En el lugar de entender el significado de celebrar la cena y recordar la muerte, comenzaron a hacer lo que querían. Comenzaron a hacer una fiesta. Ya no había reverencia para el significado de la cena del Señor. Muchas veces hemos pasado aquí adelante y comenzamos y leemos nada más y dice: porque yo recibí del Señor que la noche que fue entregado también Él. Y muchas veces ni siquiera ponemos atención porque ese pasaje lo sabemos de memoria. Muchas veces estamos distraídos y el hermano pasa muchas veces repartiendo el plato del pan y hay que codear al hermano para decirle: ahí va el pan, porque ni atención estamos poniendo a lo que realmente está sucediendo. Versículos 18 y 19. Repito el 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunéis como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Oiga bien, la comunión que debe de haber en la iglesia. Una vez escuché esta expresión y tienen toda la razón. Hay veces se acostumbraba hace mucho tiempo, y algunos hermanos tal vez pueden entender o haber vivido lo que yo voy a decir. Muchas veces hermanos que llegaban y se enfermaban, hermanos iban a dejarle la cena del Señor a la casa. ¿Y dónde quedan los otros 4 elementos del culto de adoración? No compartieron con los hermanos, no oyeron el sermón, no alabaron, no ofrendaron, pero sí tomaron la cena del Señor. Y eso no está bien, porque es un solo complemento todo. Y la verdad es que Dios conoce la situación de cada persona, y si está enferma, obviamente no va a poder venir a congregarse. Y llevarle la cena del Señor a un hermano que no tuvo comunión con los demás hermanos, se está partiendo el propósito del culto de adoración. La cena del Señor tiene su propósito principal, y ahí vamos a ir desarrollándola. Versículo 19: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Dice: en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. ¿Podré yo estar en un culto de adoración dividido con un hermano? ¿Podré yo tener un grupo selecto donde yo llego y me siento con uno, con otro y con otro, con aquel hermano? No, porque ese es de una clase media para abajo y yo ocupo que sea de clase media para arriba. ¿Podré yo hacer esa separación? Eso estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Habían hombres adinerados que llegaban y tenían sus banquetes. Otros llegaban con lo poquito que tenían y no se compartían las cosas. Por eso Pablo hace el llamado. Pablo amonesta lo que está sucediendo ahí. En primer lugar, comenzaron a hacer grupitos, y eso es peligroso, y en la iglesia de Cristo no puede existir esto. Sí es cierto que muchas veces hay más afines para una persona que para otra. Yo trato de llegar aquí a la iglesia y trato de saludar en la medida que puedo a todos, en la medida que puedo. Si se me escapa un hermano o una hermana que yo no lo saludé, no es porque yo no quise saludarlo. Porque si tengo un problema con un hermano y yo con este hermano lo ignoro, yo con este hermano lo separo, este hermano yo le hice la raya, hasta aquí, ese hermano, estoy cortando una comunión con un hermano. Y no puedo tener comunión con Dios y tener comunión con un hermano, y no tener comunión con un hermano o una hermana. Amén.
Pablo, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 3, les dijo: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Había que estar preocupado por guardar esa unidad. Y como decía el pasaje ahora, tiene que haber, entre nosotros tienen que haber algunos roces, algunas asperezas que arreglar. ¿Quién dice que no? Somos de distinto sentir, de distinto pensar. Pero eso no nos puede llevar a nosotros a un enojo, a perder y cortar la comunión con un hermano, cortar completamente la comunicación con un hermano y comenzar a hacer grupos. Recordemos que la cena del Señor, la Escritura nos establece que es el primer día de la semana. Y en ningún momento me dice de que la cena del Señor es para venir a pedir perdón a Dios por mis pecados. Yo debo de venir al culto de adoración preparado para tomar esa cena del Señor correctamente, no indignamente. Y si tengo alguna molestia, si tengo algo que he debido a algún hermano y que no estoy en comunión con ese hermano, obviamente debo de arreglarlo, pero no pedirle a Dios perdón por mis faltas en el momento. El significado de la cena del Señor es recordar la muerte de Jesucristo. Amén. Es recordar ese momento donde Jesucristo dio la vida por cada uno de nosotros. Efesios 4:3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Solícitos, estar atentos, guardemos esa unidad. Y ellos no lo estaban haciendo. Ellos estaban haciendo grupos, estaban haciéndose completamente aparte unos de otros, estaban haciendo las cosas irreverentemente. ¿Cuántos de nosotros gozamos de un trabajo? ¿Cuántos de nosotros tenemos esa bendición de tener un trabajo? Ahora decía mi hermano, hay hermanos que están pidiendo desde ahora vacaciones para poder venir a la campaña. Yo tengo un problema serio, yo tengo que hablar conmigo mismo para poder venir aquí a esa campaña y pedirme permiso a mí mismo, porque gozo de la bendición de poder trabajar propio, y yo puedo disponer de ese tiempo, y yo puedo acomodar el tiempo. Pero ¿cuántos hermanos hay en estos momentos que están sin trabajo? Y nosotros nos damos cuenta que hay hermanos que están sin trabajo, pero ese no es mi problema, es el problema de él, y no debe de ser así. Si hay un problema de un hermano, debe ser mi problema también. Si hay un hermano que está careciendo de lo que a mí tengo en sobreabundancia, debo de preocuparme por los demás hermanos. Tener esa unidad. No tener una indiferencia con los demás. Amén. Cada amén significa así será, así es y así voy a actuar. ¿Está bien? En Filipenses capítulo 1, 27, vamos a buscar ese pasaje. Dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Sabe qué estaba pasando ahí? No estaban firmes. En Corinto no estaban firmes. Estaban haciendo otra cosa completamente a lo que se les había enseñado. Completamente diferente a lo que realmente Dios quería con todos. Ellos trataron de seguir el pensamiento de ellos, no exactamente lo que Dios quería. En segundo lugar, en el verso 20, vea lo que dice el verso 20: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Ellos se reunían, ellos se reunían y hacían un gran banquete. Y cada uno llevaba
lo que él quería llevar. Y por eso decía hace un rato, muchos que tenían cómo llevar, llevaban su buena comida, y otros que no tenían, si acaso las galletas. Una vez, hace poquito que fuimos a la playa con la familia de nosotros, volvió una de mis sobrinas, no sé cuál es una de las trillizas, yo le digo que ella es la hermana de las otras dos, porque no sé cuál es cuál. Una de ellas viene y me dice, tío, ¿puedo coger de esa ensalada? Y le digo, no, mi amor, porque esa ensalada la trajimos nosotros. Me dice, yo no sabía, me dice. Le digo, no, mi amor, le digo, coja, lo que trajimos es, toda la familia estamos juntos y lo que trajimos fue para compartirlo entre todos. Y así debe de ser. Hermanos, cuando venimos ahí y cogemos el pancito, ni nos preguntamos quién fue el que lo trajo, simplemente llegamos y cogemos y cogemos y cogemos. Pero muchas veces nosotros no traemos. Y esto es un anuncio para los que no traemos. Y para ayudarle un poquito a Jairo, que es el que siempre nos manda los mensajes. Hay que compartirlo, hermano, y traer el bocadito, porque hay algunos hermanos que no pueden traerlo. Y los que gozamos de tener un salario, de tener un trabajo, podemos aportar ese poquito y compartir con los demás hermanos. Y no llegar y decir, sentémonos aquí aparte, usted y usted, que son los más allegados a mí, y hagamos este grupito aquí como estaba sucediendo en Corinto. No, y no estoy diciendo que eso pasa acá. Hasta el momento no he visto que aquí sucedan grupos, pero sí he visto la necesidad de algunos hermanos, e inclusive cohibidos para llegar y coger. He visto a muchos hermanos que no se acercan a coger ni un pedacito de pan, porque tal vez, pienso yo, tal vez dirán, es que como no traen. Pero estamos para compartir todos. Y en ese momento estaba sucediendo un desorden completamente. Y les dice, cuando se reúnen vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Existía un egoísmo. Uno se adelanta y otro se embriaga. Estos cristianos se reunían y hacían lo que querían y no se preocupaban unos por otros. Oiga, y se embriagaban. Y no era que el vino, que el jugo de uva estaba fermentado. No, ellos tenían sus banquetes y estaban haciendo las cosas incorrectas. Y Pablo tuvo que hacer el llamado y decirles, esto no es lo que Dios quiere. La cena del Señor tiene la comunión unos con otros. Y para poder tener comunión con mi hermano y tener comunión con Cristo, debe de estar en esa misma forma. No puedo tener solamente con Cristo y no tener con mi hermano. La comunión es entre todos los miembros de la iglesia. Yo no escogí que Dios me pusiera en esta familia. Usted no escogió que Dios lo pusiera en esta familia. Dios fue el que tomó la decisión. Y a Él hay que darle la honra y la gloria porque nos tiene a todos acá. Y yo no soy quien para decirle, Carlos Magno no lo saludo porque Carlos Magno mira que no lo bajo. No lo soporto. Y véalo, todo hipócrita, tomando la cena. No, hasta eso es peligroso. Ver quién toma la cena y quién no la toma. Y tras de eso me quedo viendo a ver si la toma o no la toma. Espérate. Sí, la tomó. ¿Cómo es posible? La tomó. Eso está mal. No estoy concentrado en lo que yo tengo que estar concentrado. La palabra de Dios me dice que el primer día de la semana los apóstoles partían el pan. Y por eso la iglesia de Cristo toma la cena del Señor cada primer día de la semana. ¿Y para qué es? La conmemoración. Recordar lo que Jesucristo dijo. Que recordáramos su muerte. Es para eso. Y en el momento que nosotros estemos tomando la cena del Señor, ese es el propósito. Versículo 23 en adelante. Porque yo recibí del Señor, y aquí viene la parte que quiere y queremos todos aprender y saber qué es lo que Dios quiere de la conmemoración de la cena del Señor. La referencia de lo que estaban haciendo en Corinto es para entender por qué el pasaje nos dice a nosotros desde el versículo 17, abusos en la cena del Señor.
Porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Oiga bien. Nada más le pido por un momento que se traslade a una situación incómoda. Anoche estaba hablando con un muchacho que ayer tuvo que ir a un juicio. Este muchacho, por andar con unas armas de fuego, es un muchacho que en realidad está muy joven. En teoría es una buena persona, un poco descarriado, tiene como 24, 26 años, y andaba con unas amistades ahí un poco desviadas, y andaba en el carro de él. Iban a ir a dejar 3 armas de fuego que las iban a vender de un amigo de él, pero andaban en el carro de él. Hay un retén, los paran y le encuentran las 3 armas. Entonces él se metió en problemas por andar con esos amigos y por andar con unas armas que no estaban inscritas en el nombre de él ni de nadie, estaban hasta borradas las series. Ayer hablo con él y comienzo a preguntarle que cómo le ha ido. Y me dice, hoy andaba en el juicio. Y la juez llegó y le dijo de que por haberse atrasado con 30,000 colones, que él tiene que pagar 10,000 pesos mensuales, por haberse atrasado con 30,000 colones, iba con una preventiva de 6 meses a la cárcel. Y dice que él sintió el estómago donde comenzó a darle vuelta, la cabeza le comenzó a dar vuelta, y dice que él sentía donde ya se iba para el suelo. ¿Por qué les explico de esta forma? Trasládense ustedes un momento, o trasladémonos todos, en un momento donde un familiar de nosotros está agonizando, donde un familiar de nosotros está siendo juzgado, o en esos momentos tan duros, donde usted no quiere ni siquiera probar un bocado. ¿Por qué les digo que nos traslademos a eso? Porque recordemos que Jesús sabía lo que a él le venía. Sabemos que cuando Jesús se sentó con los apóstoles y agarró el pan y comenzó a compartir con los discípulos, Jesús sabía lo que a él le venía. Y no era cualquier cosa. Yo me pongo a pensar, y preparando el mensaje, me pongo a pensar, ay, si hubiera sido yo, no se hubiera salvado nadie, porque yo seguramente no hubiera dado la vida, me saco de ahí. Porque el hombre piensa en esa forma, pero Jesús pensó en todos nosotros. Y en ese momento, él toma el pan y dice, y habiendo dado gracias a su Padre Celestial, obviamente, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Cuando Jesús dice esas palabras, e inclusive ni los apóstoles entendían lo que iba a pasar. Ellos no sabían lo que venía. Eso fue en la víspera de su crucifixión. El versículo 24 le dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Jesús sí sabía lo que él iba a pasar. ¿Con qué ganas podía compartir él ese momento? Su angustia, si la trasladamos a una angustia que tuviéramos nosotros, ¿cómo sería? El pan, Jesús lo toma y dice que ese pan representa el cuerpo que va a ser partido, va a ser destrozado. Cuando nosotros estamos en ese momento tomando el pan, cuando estamos masticando el pan, nos imaginamos tal vez algo muy leve. Muchas veces se queda corto ver una imagen como esta. Muchas veces se queda corta. ¿Sabe por qué? Según los historiadores, el látigo que ellos usaban se arrollaba en el cuerpo de la persona
Y cuando jalaban, ese látigo en las puntas tenía hueso y tenía metal. Y cuando jalaba, desgarraba, arrancaba la piel. Y dice que por vosotros va a ser partido. Muchas veces vemos un Jesucristo donde está clavado en una cruz, esa imagen que nos presentaron desde niños, y ese Jesucristo lo único que se le ve aquí es unas goticas de sangre y aquí otras goticas de sangre, nada más, y él todo brillantito. ¿Sería así? ¿Será esa la imagen que tenemos? ¿O será peor que lo que estamos viendo en esa imagen? ¿Cómo creen que subió Jesucristo a esa cruz? Lo agarraron, lo alzaron y espérese para que no se maltrate. No. ¿Cómo subió Jesucristo a esa cruz? Jesucristo, cuando fue subido a esa cruz, él subió deshecho, completamente despedazado. Se ciñeron con él como nunca. Había una razón. Él decía que él era el Hijo de Dios, y eso era una blasfemia. Ellos no aceptaron nunca esa parte. Y a alguien que diga que es el Hijo de Dios y no lo es, démosle hasta cansarnos. Y eso pasó con Jesucristo. En el versículo 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Tendremos nosotros esa imagen cuando estamos tomando la cena del Señor, cuando estamos comiendo el pan? O muchas veces agarramos el pan, lo agarramos, lo comemos y no tiene ni sal, como que le falta sabor, y ni siquiera meditamos en el momento en que estamos. Cristo pide que lo recordemos y que pensemos por un momento. Oiga bien, pensemos por un momento. ¿Qué se ocupa para que un hombre bote toda su sangre? Para que a Cristo derramara toda su sangre. No fue una pequeña herida lo que le hicieron. Recuerdo hace muchos años que yo estaba en Cartago, estaba montando un vidrio, y por cosas de la vida se me quebró el vidrio de arriba abajo, y donde se quebró el vidrio se vino el pedazo así como una navaja, y donde yo lo tengo agarrado me pasa por la mano, y cuando me pasa yo no puedo soltar el otro vidrio porque era un vidrio muy grande, y yo comienzo a ver donde la sangre comienza a brincar y brincar y brincar, y en mi mente pasó: me desangro aquí, me voy a quedar sin sangre. Y no estoy exagerando. Donde movía las manos se veían los tendones, donde se movían. No tocó uno solo. Me hice un vendaje, me hice unos puentes, seguí trabajando y me fui para la casa. Y al día siguiente me curé yo solo. Medio cavernícola, diría mi esposa. Pero es realidad lo que estoy contando. Pero en el momento que me corté, por mi mente pasó: me voy a desangrar. Inmediatamente al rato paró la sangre. No fue ese poquito de sangre que Jesucristo botó. Derramó toda su sangre. En el libro de Juan, capítulo 19, 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilatos que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y asimismo del otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, ya Jesús había entregado, ya Jesús había inclusive dejado caer su cabeza y ya estaba muerto. Y vea lo que hacen los soldados. Vea lo que hace un soldado.
Y dice, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Vean esa imagen. Soldado agarra la lanza, se queda viéndolo y dice, yo creo que todavía está vivo, espérese. Y ahí estábamos todos nosotros empujando esa lanza. Y sabe, ¿a quién le dice Jesús? Mete mi mano en mi costado. A Tomás. ¿Y por qué no le dijo mete tu dedo en mi llaga, como dijo ahí, y mete tu dedo en mi costado? Cuando le dijo mete tu mano en mi costado, porque las lanzas que usaban los soldados no eran lanzas de pulgada y media, 2 pulgadas, eran lanzas grandes. Y dice que le abrió el costado. Y esa lanza tuvo que haber llegado hasta el corazón. Ese soldado tenía la experiencia de llegar y agarrar al que estaba ahí arriba y decirle ¡pa! Bien pegado, para que saliera hasta la última gota de sangre, para estar seguros de que no estaba vivo. ¿Estará esa imagen en la memoria de nosotros cuando estamos participando de la cena del Señor? No es comer cualquier cosa. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado y diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Hay una recomendación. Hay una recomendación que nos hace tanto del pan como del jugo. Que recordemos que era el cuerpo de Jesucristo y que era la sangre de Él el precio que pagó por cada uno de nosotros. ¿Saben? Para la salvación suya y la mía no podía ser un sacrificio como sucedió en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el pacto fue diferente, no fue ni tomado en cuenta para nosotros, pero en la crucifixión de Jesucristo sí fuimos tomados en cuenta nosotros. Obviamente que iba a repercutir para nosotros en la muerte de Jesucristo si se hubiera cumplido en la ley, pero no se cumplió. No se cumplió ese pacto que tuvo Dios con ese pueblo. Y tuvo que venir Jesucristo años después a dar la vida por cada uno de nosotros. Y ahí sí nos toma en cuenta a nosotros. Ahí sí nos corresponde a nosotros reconocer la grandeza de ese momento. No podía hacer cualquier sacrificio, no podía hacer cualquier cosa para poder tener ese momento y esa salvación. En el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 13 y 14, dice así: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociaran a los inmundos, santifican para su purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Jesucristo es la única que puede limpiar de los pecados a cada uno de nosotros. Ahí es donde tenemos que tener nosotros la conciencia. Versículo 15. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 27. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Sabe qué está diciendo tomar la cena indignamente? Muchos creen que es porque es que tengo un pecadillo ahí que no me lo ha ayudado con Dios, por eso no la tomo, para no tener la cena indignamente.
no está hablando de eso. No tomar la cena indignamente es reconocer y estar en el momento ubicado de qué se está haciendo, de qué se está participando, y recordar esa crucifixión, reconocer esa grandeza, ese precio el cual fue pagado por cada uno de nosotros. Cuando Jesucristo menciona de que Él tiene sed, trataron de darle vinagre, y la palabra vinagre significa analgésico, es algo para dormir, y Jesús no lo quiso. Él soportó el dolor hasta el final, lo soportó por usted y por mí. Jesús, de una manera muy simple, les dice que lo hicieran como Él les había dicho. Estas palabras se les había olvidado, y no estaban tomando la cena, no estaban tomando la cena como Jesús quería. La cena y la clave para tomar la cena del Señor es recordar estas palabras. Que recordemos lo que Jesús estaba pidiendo, que cada vez que tomáramos la cena lo hiciéramos como Él lo estaba indicando, que recordáramos su muerte. ¿A quiénes estaba diciendo eso? A los discípulos. Dice Mateo 28, y predicar el evangelio a toda criatura, que el que creyera y fuese bautizado, y haciendo discípulos. Y aquellos que llegaron a las aguas del bautismo pueden participar de la cena del Señor. No como dicen muchos, que sin haber llegado al bautismo pueden participar de la cena. Eso no es cierto. Las cenas del Señor son para aquellos que han reconocido quién es Jesucristo. Versículo 30. Perdón. Sí, versículo 30. Un poquito antes, 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Dice que hay muchos enfermos y debilitados. ¿Cuántos cristianos hay que se les ha olvidado cuál fue el precio que se pagó por cada uno de nosotros? Y muchas veces venimos a la iglesia y venimos como que ya se nos hizo costumbre. Venimos como que ya, como no tengo que ir a ningún otro lado, me vengo para acá. Y tras de eso participo de la cena del Señor sin tener ni siquiera el conocimiento de lo que estoy haciendo. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. La verdad, tenemos que reconocer esa grandeza. Hay un regalo incomparable, y por eso el título del mensaje. Quiero que nos pongamos de pie.